Las vallas publicitarias renuncian y sus aspectos de legalidad. Ahí estamos bien, ¿va? Uh-huh. Ahí. ¿Qué tal, amigos? Vamos a hablar con José Rigoberto Mora Madrigal, amigo nuestro, ya ha estado con nosotros, y vamos a ver toda la parte jurídica concerniente a este tema que nos trae hoy, que es el tema de las vallas publicitarias. Por cierto, estaba viendo que ayer se estrenó la de Cartago. Colocaron una en Cartago. Uh-huh. En total parece que van a ser... Cinco. Hablaron de 5, sí, el señor Boris Marechán. Y bueno, el tema ha estado en la palestra pública. Muchas opiniones se han vertido, ¿verdad? Evidentemente muchas a favor, en apoyo, digamos, a la iniciativa del ciudadano Boris Marechán, y un reconocimiento, digamos, para él en el sentido de haber tenido, digamos, la iniciativa de poner el tema de las vallas en la discusión pública. Pero bueno, también está, digamos, los otros partidos políticos, ¿verdad? Liberación Nacional, notablemente, que ha tomado la iniciativa, el Partido Liberal Progresista, el Frente Amplio, y en realidad, pues todos los partidos que componen hoy día esa asamblea legislativa tan parcelada. Entonces el tema de hoy tiene que ver con, llamémoslo así, las vallas publicitarias y digamos, la legalidad en torno a eso. La parte legal, para eso nos acompaña José Rigoberto. Él ha estudiado el tema y nos vamos a dedicar a conversar de eso y a responder preguntas si ustedes tuviesen, ¿verdad? Entonces el tema es interesante, Rigoberto, por una razón, porque bueno, están puestas en sitios donde se exhibe publicidad, ¿verdad? Uh-huh. Es decir, son vallas publicitarias. Uh-huh. El nombre exacto sería, es una valla publicitaria con personalidades de la vida política costarricense que ocupan, digamos, altos cargos. Uh-huh. Uno, presidente de la Asamblea Legislativa en el orden, ¿verdad? Luego, uh-huh, la directora de la Contraloría General de la República, luego el fiscal general, sí, doña Olga Marta, don Carlos Díaz, y el Orlando Aguirre, presidente de la Corte del Poder Judicial, ¿verdad? entonces, ok, ese es el tema, esa es la famosa valla sobre la cual también sobre todo en redes sociales, notablemente en TikTok y en Facebook, digamos, tienen mucho impacto, tal vez mucho menos en otras redes, ¿verdad? Uh-huh. Pero sí, es un tema. Incluso ayer se le preguntó al presidente en la conferencia de prensa. Entonces, quiero decir, es un tema que interesa a la ciudadanía y a nosotros nos interesa en el tema de que se ha hablado de denuncias, de demandas, y entonces queremos ver jurídicamente de todo eso qué es lo que es procedente, ¿verdad? Hay que decirlo con toda honestidad. El señor Boris Marechán es un empresario conocedor, digamos que no, yo pienso que no se va a aventurar a tomar un riesgo complejo para él, ¿verdad? Y para su vida como ciudadano.
¿verdad? Es decir, debió haber consultado él su grupo de expertos, de especialistas, su grupo de publicistas. Digamos que detrás de todo eso hay un pensamiento previo, ¿verdad? Él mismo dio explicaciones, ¿verdad? Y diciendo pues que mucho de esto lo había hecho porque él había sido candidato en las elecciones municipales por el cantón de Quepos, y que al quedar por fuera, digamos, el partido Aquí Costa Rica Manda, eso es importante porque él representaba a ese partido, Aquí Costa Rica, no, él representaba al partido la otra vertiente del partido rodriguista, que era el PP, Partido Progreso, ¿era? Sí, Partido Progreso. Ok. Entonces él dice que evidentemente el Tribunal Supremo de Elecciones lo deja por fuera por el tema de la paridad de género, ¿verdad? Excluye al partido, bueno, a este que mencioné, al Partido Progreso, a Aquí Costa Rica Manda, de participar, digamos, en las elecciones a alcaldía, y las encuestas previas que habían lo daban a él como ganador. Entonces hay digámoslo así, un sentimiento de frustración del hombre, y por lo tanto dijo, bueno, también pensando en Costa Rica y viendo, digamos, el accionar de estos políticos, dice, se le ocurrió pues llamar la atención a través de esas vallas. Y yo creo que pues el objetivo lo ha logrado, ¿verdad? Sí, se ha hablado. Entonces veamos, si querés, la parte jurídica inicial. Sí, primero que todo, buenas tardes a lo que nos ven ahí por su plataforma. La verdad, ha sido un tema que se ha hecho muy polémico, don Guillermo. Se ha hecho, porque es un tema que tiene muchas aristas. Tenemos que tener la tranquilidad y entender que 2025 va a ser un año muy convulso con respecto a temas de política. Y el empresario que publicó esa valla, como don Guillermo lo dice, yo estoy casi seguro de que consultó con abogados sobre el contenido de la misma, porque aquí es importante, querido ciudadano, tomar en cuenta lo que dice la valla y lo que pretende dar a entender, porque a la hora de analizar jurídicamente si se comete un delito y sobre qué se puede castigar, por decirlo así, o qué se puede denunciar de parte de las 4 personas implicadas en la valla, hay mucha tela que cortar. Entonces, vamos a ver, porque aquí hay que aclarar algo. El empresario tiene derecho a publicar la valla, pero bajo ciertas condiciones. Entonces, se utiliza una palabra que es renuncien a las 4 personas. Mire, costarricense, eso para mí no es una ofensa. Más que todo, renuncien suena como una invitación, ¿verdad? A que renuncien a qué, primero que todo. La valla no lo dice. A sus cargos, bueno, sus cargos. A sus cargos. Pero tampoco la valla atenta contra el honor de ninguno de los 4. Porque no está asegurando, bajo mi punto de vista legal, no está asegurando de lo que se debe de hacer en este sentido. Es decir, a ver, si uno lee el Código Penal, podemos hablar de los delitos contra el honor, pero es que en los delitos contra el honor, mi querido ciudadano costarricense, podemos hablar de injurias, de difamación, de calumnia y ese tipo de cosas. Pero si uno lee los artículos, inclusive yo lo invito a leerlo a partir del artículo 145 y posteriores y consiguientes, don Guillermo. Entonces,
Cuando a mí me dicen que se interpone una denuncia porque hubo injurias, porque hubo difamación, porque hubo calumnias, no se enmarca. ¿Por qué? Porque la ley, oiga qué interesante lo que dice costarricense con respecto a eso. Por ejemplo, en injurias, dice: será reprimido con 10 a 50 días de multa el que ofendiere de palabra o de hecho en su dignidad o decoro a una persona, sea en su presencia o por medio de una comunicación dirigida. Aquí hablamos de la ofendiere de palabra o de hecho. La palabra renuncia, don Guillermo, ¿hablará de que es una ofensa? No, es un verbo. Sí. Vamos a ver, puesto en tercera persona, ¿verdad? Renuncian. Se supone que son los 4. Tampoco se puede decir si son los 4. Sí. Bueno, se supone, ¿verdad? Sí, es que entramos, como usted bien dice, en el marco de la suposición y con respecto a los delitos contra el honor. Vea, costarricense, aquí estamos hablando de un asunto de delitos contra el honor. Eso lo que busca es de proteger su integridad como costarricense, que tampoco se diga de que se pongan en tela de juicio o se asevere por medio de una publicación de Facebook, don Guillermo. No pensemos en vallas, pensemos por ejemplo en una publicación en Facebook, que a usted difame a un vecino, que usted diga que por ejemplo su vecino se robó algo. Eso ya sí, usted está aseverando algo. ¿Ve la diferencia, don Guillermo, con la valla? La valla hubiera sido un problema si en esa valla se pone, por ejemplo, que el presidente de la asamblea cometió tal y tal delito. ¿Por qué? Porque si se hubiera hecho esa publicación enfocada en ese sentido, el que hizo la publicación, el señor Marchellán, tendría que tener las pruebas de que se cometió ese delito por parte del funcionario público. Ahora bien, vea, costarricense, cuando uno investiga sobre antecedentes de estos casos, yo leí un por tanto de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, de la que está aquí, don Guillermo, cerca, aquí en el centro de San José. Ajá, porque yo quería profundizar más y analizar más qué dice la Corte con respecto. Existe un caso que se remonta, dice el señor Herrera Ulloa, no se da el nombre por lógicas razones, pero me imagino que en su momento el señor fue funcionario público y sufrió alguna publicación así parecida. Lo que dice la Corte es que el funcionario público tiene que tener y considerar su puesto como funcionario y que es una figura pública. Vea qué interesante lo que dice. Y que tiene que tener, un grado de tolerancia hacia esas publicaciones, que no significa que deba tolerar cualquier falta de respeto. Pero en este asunto tenemos que tomar en cuenta a las 4 personas que están en la publicación. Entonces, no son ciudadanos, son funcionarios públicos que debe de darle razones a usted, costarricense. Y eso el presidente lo dijo ayer. Ahora bien, podemos hablar en sí de la legalidad de la misma valla, porque hay muchos artículos, hay por tantos y todo. Ahora bien, yo estoy de acuerdo con algo que dijo ayer el presidente. Él no puede controlar a un ciudadano que quiera expresar de esa manera, don Guillermo, una valla. Él no lo va a controlar. ¿Por qué? Porque el ciudadano, la intención que tenía, y así lo dijo el mismo señor Marchellán, es que viene campaña política y que ojalá el costarricense despierte y la valla lo haga pensar. Entonces, el cometido de la valla, vea qué interesante, costarricense, don Guillermo, no busca faltarle al honor, tanto ni a don Rodrigo ni a doña Marta. No se ponen en entredicho las funciones de ellos. Es que por eso nosotros, tanto don Guillermo como yo, podemos analizar de que fue legalmente asesorada la valla. Porque la palabra renuncien en sí, don Guillermo, puede significar
infinidad de cosas. Puede significar una invitación o incluso usted costarricense. Es que es impersonal. Sí, bueno, inclusive es una frase impersonal. Es una frase, inclusive vos ves, por ejemplo... Es un verbo en impersonal, ¿verdad? Es un verbo impersonal. Ahora bien,